Dios le bendiga y Dios le guarde. De nuevo estamos aquí para hablar acerca de la palabra de Dios, obviamente. En este caso específicamente vamos a hablar acerca del coronavirus, que es algo que está azotando no a un país, no a dos países, a la humanidad. Eso es una pandemia global que está afectando a todo el mundo. Y entonces, debido a esto, hay gran pánico, hay gran miedo en la población mundial de por lo que está ocurriendo. Entonces, como todo lo analizamos desde la perspectiva bíblica, vamos a hablar acerca de esta pandemia. ¿Está esto profetizado en la Biblia? La respuesta es sí. Obviamente está profetizado en la Biblia. No como un caso específico, pero la Biblia habla de esto. Y vamos a la Biblia porque queremos hablar cortamente brevemente, perdón, acerca de esta pandemia. En el Mateo capítulo 24, la Biblia dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin, de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. Dice, ¿cuál será estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. De manera que las preguntas de los discípulos acerca de conocer el regreso de Jesús y del fin del siglo trae como respuesta a Jesús, a los discípulos, perdón, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y dice, y habrá pestes. Now, ¿qué es una peste? Una peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. Eso es una enfermedad infecciosa y contagiosa. ¿Qué es lo que estamos mirando con el coronavirus? Estamos mirando, obviamente es infecciosa, es contagiosa, se contagia de una persona a otra y por eso es que se ha convertido en una pandemia global. Entonces ya tenemos en la palabra de Dios el hecho de que esto va a ocurrir. Entonces, si a nosotros se nos avisa que algo va a acontecer, entonces no debe de estar acompañado por miedo ni temor. Amén, hermanos. No podemos nosotros fundirnos en pánico por algo que ya está predicho por la palabra, está profetizado por la palabra y que de hecho estamos esperando. Miren el verso antes de esto, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Es decir, no debemos de nosotros de turbarnos, de amedrentarnos, de llenarnos de miedo. ¿Por qué? Ya Jesús nos está diciendo, mirad que no os turbéis. Obviamente le está hablando a los discípulos aquí, pero lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza es, y esto nos habla no solamente a los discípulos, sino a la iglesia en general. No os turbéis. ¿Por qué? Dice, es necesario que todo esto acontezca. Necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. De manera que vamos a ver aún más que vienen. He visto algunos llamados profetas, llamados apóstoles y cuantas cosas.
orando para que esto sea destruido, sea desvanecido y que como que desaparezca. Pero ¿cómo yo voy a orar para que desaparezca algo que ya está predicho en la palabra de Dios que va a acontecer? Lo que nosotros debemos es delimitarnos a orar a Dios, obviamente por misericordia, por protección y para que esto sea un modo de que la humanidad se acerque a su creador. Yo no puedo comenzar ahora mismo a orar a Dios para que nunca haga más guerra, no haya más guerra en el planeta Tierra. Yo puedo obviamente hacer lo que la palabra de Dios me dice y orar por las personas que están en eminencia, por los gobernadores, reyes, presidentes. Eso sí yo debo de hacer. Pero el yo orar para que no haga más guerra en el mundo es una oración desperdiciada, porque la escritura ya me dice que va a haber rumores de guerra y van a haber guerra. O sea, eso no puede ser, eso es pidiéndole a Dios que elimine lo que ya está establecido en la palabra escrita. Entonces, las personas que se pongan a orar, a decretar y a declarar de que estas cosas no acontezcan y que si es un demonio que sea deshecho, lo que van a pasar es vergüenza. Y si van a profetizar algo en relación a esto, pues entonces son falsos profetas porque están yendo totalmente en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Entonces aquí me está diciendo, habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Dice, pero Jesús ya no está diciendo que no nos turbemos, porque es necesario que esto acontezca. Y aún no es el fin. De manera que cuando estamos mirando esto del coronavirus, estamos mirando es la profecía cumpliéndose. La Biblia no va a encontrar ningún lugar donde ese coronavirus. La Biblia, no va a encontrar en la Biblia donde hable de este específicamente, pero está incluido en esto que dice en este verso. Hay muchas personas que han aludido a lo que dice Isaías acerca de pueblo mío, escóndete en tu lugar hasta que pase la indignación, como que eso se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. De hecho, esos versos se están refiriendo más en el futuro, referente a la gran tribulación realmente. Pero esto, de hecho, entre más venga otras pestes, otros virus, vamos a querer encajar todos esos virus en esas profecías. No, eso está encajado en esto. Aquí, verso 6, Mateo 24, verso 6, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto es principio, hermanos, de dolores. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos? Una, como siempre, agarrarnos de la mano del Todopoderoso, que Él nos cubra, que Él nos agarre, más bien dicho, y meternos en una acción. De hecho, ahora mismo no podemos salir de nuestros hogares. Es un momento oportuno para nosotros empaparnos de la palabra de Dios en el estudio de ella, empaparnos en la oración, llamar a nuestros hermanos y alentarnos los unos a los otros. Porque la Biblia de hecho dice que cuando todo esto acontezca, erguíos, porque nuestra salvación está cerca. No es momento de amedrentarnos, no es momento de nosotros eh, tomar temor, sino es un momento de reconocer que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple sin importar qué pase lo que pase, se tiene que cumplir. Amén. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.